Hola, muy buenas noches, estimados ingenieros. En esta oportunidad, pues vamos a iniciar con la clase número 2. A ver, por favor, confirmar el audio para poder continuar. Y la visibilidad de la pantalla, por favor. Todo correcto. Bien, estimado. Bien, vamos a continuar con la clase número 2 en esta oportunidad. A ver, con nuestro tema, el diseño, ¿no?, de estructura de contenedor para líquido, en este caso para agua, ¿no? Entonces, ya que el objetivo del curso, diseñar cisternas, en este caso, bueno, vamos a ver algunos puntos importantes para poder ingresar con el programa. Bueno, en la clase anterior nosotros hemos visto por lo general la introducción, los objetivos, el proyecto. Bueno, vamos a revisar también algunos planos, digamos, relacionados a las edificaciones. Posiblemente también más adelante en los próximos clases vamos a revisar otro tipo de cisternas, ¿no? Y vamos a ir hablando. Bien, entonces hemos visto, bueno, vamos a ver los requerimientos de ACI y para este tipo de estructuras relacionados pues a los contenedores de líquidos, ¿no? Para tanques, cisternas, reservorios y tanques elevados. Bien, vamos a ver también algunas patologías que intervienen en este tipo de estructuras, vamos a revisar, ¿no?, eh, casos puntuales. Luego pues, vamos a revisar también, bueno, el caso del predimensionamiento para este tipo de contenedores, no es muy usual, pero vamos a verlo en su momento. Luego, bueno, eh, en caso de análisis solicitado de probabilidad, bueno, pues ya vamos a ver una vez que entremos al programa, ¿no? Bueno, las referencias ya conocemos, vamos a utilizar siempre la norma nacional y EASI. Bueno, a ver, aquí creo que lo habíamos visto ya, pero igual, ¿no? Bueno, los objetivos del curso es capacitar a los estudiantes para la elaboración de proyectos estructurales, ¿no?, que consisten pues en sistema, bueno, de este caso, en general, de contenedores líquidos, ¿no?, tanques, cisternas, reservorios, ¿no? Entonces, vamos a ver a lo largo del curso otro tipo de tanques también, ¿no? Entonces, eso va enfocado a ello. Por lo general vamos a utilizar para este tipo de contenedores la norma CI, ¿no? Vamos a revisar por el momento las tres versiones de CI, que el último es versión 24, ¿no?, a C350, no, versión 20 del C350. Bueno, un pequeño ejemplo, quizás un modelo de memoria, vamos a revisar algo rápido de la estructura, ¿no? Y realizar los cálculos, pues vamos a verificar los resultados con MATLAB y SAM 2000, ¿no? Vamos a hacer comparativas. Una consulta, estimada. A ver, no sé si logra visualizar mi eh, dibujito. ¿Ves mi check, por favor? Sí, sí, correcto. Sí, sí se ¿Se puede ve, no? visualizar lo que dibuja. Ajá. Ok, muchas gracias. Bien. A ver, para iniciar vamos a realizar un pequeño proyecto, que en este caso sería pues con estas dimensiones, lo cual podemos observar aquí en la planta, ¿no? Nosotros podemos observar en la planta una cisterna, no es algo pequeño. El proyecto a diseñar, pues en este caso, una cisterna tiene una capacidad de 20 metros cúbicos, ¿no? El largo tiene 7,80, la altura es 6,50. Bueno, aquí hay que diseñar, en este caso, pues la losa, hay que diseñar el muro, la zapata de la cimentación, ¿no? Eh, Vemos que la cisterna, por lo general, no todas las cisternas van a estar libres, ¿no? Van a estar conectados con otro tipo de elementos dependiendo del tipo de ubicación. En este caso, pues vamos a suponer que una estructura es libre, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a considerar las cargas para ello, ¿no? Entonces, aquí podemos visualizar, bueno, vamos a revisar un CAD más adelante. A ver, esto sería, vamos a agrandar un poco más. Ok. A ver, aquí nosotros estaríamos viendo una parte planta, ¿no? Digamos, y sus secciones, bueno, por lo general, eh, este tipo de estructuras pueden generarse varias secciones, ¿no? En este caso tenemos dos secciones para poder visualizar. Bueno, incluso tenemos más, ¿no? Tenemos cuatro secciones. Ok, entonces, con estos datos nosotros podríamos ingresar, ¿no?, al programa SAM 2000. Antes de continuar, vamos a ver más casos importantes. En la parte de estructura, pues nosotros veríamos algo así, ¿no?
como su acero, una estructura, ¿no? Dependiendo en qué zona está ubicado. Aquí nosotros este proyecto podemos ver, por ejemplo, tiene un nivel del terreno, ¿no? Un nivel del terreno, tiene una altura para la base o la losa de la tapa de la cisterna y tiene una profundidad, ¿no? Bueno, tiene una profundidad, tiene una altura del nivel del agua, tiene una altura del volumen vacío, que por lo general es 40 centímetros mínimo, ¿no? Bueno, esto es el área que va a ocupar el agua. Acá podemos ver también una cuneta donde va a succionar la bomba, ¿no? Y aquí podríamos observar un cuarto de máquinas, ¿no? Un cuarto de máquinas. De tal manera, por algún lado, pues esto va a tener un acceso hacia la cisterna para poder inspeccionar y hacer limpiezas, ¿no? Y cuarto de máquina tendrá también un ducto, ¿no? Donde para poder ingresar, hacer mantenimiento y operación, entre otros, ¿no? Aquí en cuarto de máquina, ¿no? Entonces, por lo general, estos datos son, digamos, ductos para poder acceder y, ¿no? Entonces, esto va a depender según el tipo del proyecto, ¿no? Hay casos que se pueden dar cisternas dependiendo de la ubicación, ¿no? Sin cuarto de máquinas, ¿no? Para poder alimentar o abastecer, digamos, por gravedad, simplemente, ¿no? Entonces, por lo general, la cisterna se utiliza, pues, para impulsar el agua hacia un determinado punto, ¿no? Digamos, a una población, ¿no? Ya sea en vertical o horizontal, ¿no? En zona plana. Entonces, más que todo, pues para mantener también, ¿no? Las presiones adecuadas. Bien, eso no es el punto, el tema es que nosotros aprendamos a diseñar la estructura, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bueno, las normativas ya hemos mencionado en la clase anterior, con la cual vamos a trabajar siempre, la CI, con los ACI. Ahora, lo que vamos a ver, en el caso, las recomendaciones de la normas según ACI y también normas PK, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver para el caso del concreto el tema de la calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar algunas recomendaciones, ¿no? En la norma ACI, donde el concreto debe cumplir, digamos, las siguientes características. Bien, entonces aquí en la tablita nosotros podemos encontrar, ¿no? Podemos encontrar lo siguiente. Las condiciones expuestas para el concreto, por ejemplo, en este punto, ¿no? Vamos a encontrar los siguientes. Cuando nosotros tenemos que utilizar la relación de agua-cemento y la resistencia a compresión del problema C, en este caso es el concreto, ¿no? Entonces, en función a eso, nosotros, según la obligación del proyecto, ¿no? Vamos a considerar la relación del agua-cemento para poder considerar finalmente, pues, a la relación, digamos, resistencia del concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la primera sería cuando el concreto tenga una baja permeabilidad en exposiciones a aguas residuales o corrosivos. En esos lugares, pues, se recomienda que la normativa debe considerar, según SI, 0.45 relación de agua-cemento. Entonces, como mínimo sería considerar una resistencia a compresión del concreto, 280 kilogramos en metro cuadrado, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. El segundo punto sería lo siguiente: el concreto expuesto al congelamiento, ¿no? Zonas heladas, en este caso en condiciones de humedad, o productos químicos descongelantes, ¿no? Dependiendo del tipo de cisterna que se va a realizar, ¿no? No solamente una cisterna que va a estar solamente para contener líquidos, sino puede ser también una cisterna, unos depósitos diseñados específicamente para poder almacenar o depositar, pues, unos materiales o productos de hielo, ¿no? O para congelar algún material, ¿no? Entonces, en esos casos, debemos utilizar una relación de agua-cemento, pues, 0.42, ¿no? Y normalmente, como mínimo, sería 315 la FPMC, el concreto. En el tercer punto nos dice, según la CI, ¿no? Para proteger el esfuerzo en el concreto de la corrosión cuando está expuesto a cloruros, ¿no? De sales, descongelantes, sal, entre otros, ¿no? Entonces, aquí el factor sería el agua relación, ¿no? A sub C, relación de agua-cemento, máximo 0.40, ¿no? Entonces, la FPMC a utilizar sería esta, digamos,
350 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces esta sería para el caso del concreto que nosotros debemos considerar, ¿no? Entonces, según el tipo o el estudio que se va a realizar en un determinado lugar para un determinado proyecto, pues va a determinar el contenido de los materiales químicos que puede existir en el suelo, ¿no? Entonces, eso es lo importante quien lo determine en lo que es el estudio mecánico de suelos para el tipo de proyecto. Por lo general, para proyectos pequeños, pues no será mucho, pero para proyectos grandes, para tanques o cisternas de volúmenes grandes, pues digamos el estudio es mucho más complejo, ¿no? Entonces son cosas importantes para este tipo de proyectos. Por lo general estamos mencionando y recomendamos pues considerar tales recomendaciones eh, ¿no? Para poder llevar un proyecto adecuado, ¿no? En la etapa de construcción, en la etapa de diseño. Aquí, por ejemplo, digamos, las micropartículas, ¿no? Digamos, en la pasta de la mezcla en concreto, la relación de agua-cemento, ¿no? Digamos, cuando es muy alto, vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta imagen, los vacíos, ¿no? Eh, por ejemplo, si el agua es más cantidad que los aglomerantes del concreto, ¿no? De hecho, las partículas, en este caso los agregados que tienen mayor peso, se va a hundir, ¿no? Se van a acomodarse y el material más fino pues va a estar expuesto sobre la superficie, en este caso en la parte de acá arriba, ¿no? De un elemento estructural. Entonces, como podemos observar, más o menos, y además, por la cantidad de agua que tiene el concreto, pues van a quedar encapsuladas en el agua, ¿no? Al generar, digamos, mientras más vibración, pues se va a compactarse más los agregados, y el material agregado fino, pues va, digamos, va a sobresalir, ¿no? Y al final va a generar cangrejeras en la parte superior, y digamos, se va a acumular el agua en la parte, ¿no? Superior, en este caso, ¿qué más? Además, se va a quedar el agua encapsuladas, ¿no? Entonces, como con el calor, pues estos van a tratar de evaporar y va a generar vacíos, ¿no? El concreto, ¿no? Entonces, esto va a generar con el tiempo, va a quedar vacío y es un poco deficiente, pues, para poder, eh, digamos, en la etapa de funcionamiento, ¿no? Entonces, esto con el tiempo podría generar algunas fisuras, ¿no? Microfisuras en el elemento, de tal manera, ¿no? Esto pues puede originar una filtración de líquido, ¿no? Entonces, esto pues hay que tener mucho cuidado, hay que llevar un adecuado relación agua-cemento. ¿Qué más? Por ejemplo, el factor de durabilidad, según ACI, 350 por 06, también nos da algunos factores de seguridad para el caso del diseño de estructuras, ¿no? Para este tipo de estructuras. Donde nos dice, pues, para las condiciones normales, atracción, los valores deben ser considerados de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 1400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Nos recomienda, ¿no? Por factor de durabilidad según la CI. Para las condiciones severas, por ejemplo, nosotros debemos considerar 1200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y para el corte, por ejemplo, sería en condiciones normales, nosotros consideraríamos el factor de seguridad 1700, ¿no? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para condiciones severas, ¿no? El corte para condiciones severas sería pues 1400 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Ahora, para el caso de flexión en condiciones normales, pues nosotros tendríamos que utilizar esta formulita, ¿no? Y para la flexión, para condiciones normales, en este caso sería condiciones severas, sería esta de acá, ¿no? Entonces, estas son para poder verificar el tema del factor de seguridad, ¿no? Entonces, cuando entremos a la etapa de cálculo, de diseño, vamos a considerar todo ello, ¿no? Por lo general, es recomendable utilizar para todo tipo de tanques, ¿no? Esta consideración. Aquí tenemos otro factor de seguridad, ¿no? Por durabilidad. En este caso sería la versión AC350-01, ¿no? Donde nos dice también que para la flexión el factor de durabilidad debería considerarse 1.3.
Es decir, cuando nosotros entremos a la etapa del diseño, el modelado con el programa SAP 2000, tendremos que considerar una combinación relacionada, ¿no? Considerando 1.3 por temas de flexión, ¿no? Un factor de durabilidad de 1.3. Y otra combinación sería, pues, para el diseño, una tracción directa, que es 1.65. Y para la contención sería un factor 1, ¿no? Que normalmente nosotros utilizamos en las edificaciones un envolvente normal, ¿no? En este caso sería un factor 1. Ahora, también la norma CI nos recomienda estas consideraciones, por ejemplo, sería de la siguiente manera, los espesores mínimos que debe tener este tipo de elementos que contienen líquidos, ¿no? Elementos que contengan líquidos, el agua. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, si vamos a trabajar, no sé, una cisterna que es destinada especialmente para, no sé, pues para otro tipo de líquido, que sea de repente aceite, petróleo, pues en este caso tendremos que revisar la otra norma que es correspondiente para ese tipo de elementos y buscar algunas recomendaciones relacionadas en función a eso, ¿no? Entonces, en este caso, el aceite se encuentra relacionado a la contenedor de líquidos para tanques de concreto, por lo general no recomienda son estas. Entonces, en relación a eso, los espesores mínimos serían, por ejemplo, el espesor mínimo ¿no? de muros de 20 centímetros con recubrimiento 5 centímetros, ¿no? Contactos con el agua. Entonces, a ver. ¿Okay? ¿Y qué más? Por ejemplo, para muros mayores a 3 metros, el espesor mínimo, ¿no? Debería ser 30 centímetros, ¿no? Y el refuerzo o el acero, ¿no? Que tenga pues una separación máxima de 30 centímetros, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones mínimas, ¿no? De repente, el cálculo o el análisis estructural, pues podríamos obtener resultados bajos o inferiores a estos. Entonces, nosotros tendríamos que considerar estos datos que nos recomiendan, ¿no? Estos datos que nos recomiendan, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son muy importantes. Ahora, también nos dice que el diámetro del acero mínimo, ¿no? El diámetro de la varilla, digamos media pulgada, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en el cálculo nos sale, no sé, el acero de 3 octavos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de estructura, el volumen que tiene, el uso que le va a dar, más el profesional, qué tipo de seguridad le va a dar a su proyecto, entonces en esos casos, pues se podría obtener un acero de media, ¿no? Considerarlo. Por lo general, cuando diseñamos tanques elevados, digamos reservorios, en volúmenes mayores, en ese caso, pues como mínimo nosotros tendríamos que utilizar un acero de media, ¿no? Ahora, para cisternas pequeñas, por ejemplo, de menor capacidad, por lo general, dependiendo que tenga, pues una, no sé, una altura, en este caso una altura H, digamos mayor altura, unos 3 o 4 metros, exagerando, y no sé, pues un L, también regular, ¿no? Entonces, en esos casos podríamos quizás llegar a esta medida, ¿no? Bueno, en conclusión, en cisternas pequeños siempre llegamos, por ejemplo, utilizar un acero de 3 octavos, ¿no? Y cuando es un cisterna de menor capacidad, pocas veces utilizamos también ACI referente, este, referente a los sismos, ¿no? Los de impulsivos, ¿no? Para poder calcular, ¿no? Entonces, las presiones impulsivas y convectivas muy pocas veces se calcula para tanques y cisternas de poca capacidad, pero en grandes volúmenes o mayor capacidad de los tanques, pues es necesario utilizar para poder verificar las presiones, ¿no? Entonces, eso va a depender, y vamos a ir viendo también más adelante en qué momento se puede dar sus casos, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura. Bien, entonces, esas son algunas consideraciones. Aquí tenemos las cuantías mínimas permitidas según ACI. Por ejemplo, serían estas. En este caso sería lo siguiente, ¿no? A ver. En la norma ACI vamos a encontrar en la tabla 7.12.2.1 los reforzamientos permitidos, ¿no? O la cuantía permitida, ¿no? Entonces, los mínimos permitidos serían, según esta tabla, por ejemplo, el tipo de acero podemos encontrar acá para el grado 40 y para el grado 60, ¿no?
Por lo general, aquí en nuestro medio utilizamos el grado 60 y por lo tanto serían este, los valores correspondientes a estas, ¿no? Ahora, de repente, en algún momento podemos utilizar la 0 al grado 40, también utilizaríamos estas cuantías, ¿no? Mínimas. Entonces, aquí sería lo siguiente. A ver. Bueno, aquí, por ejemplo, para las longitudes que tengan, a ver, 20 pies, 20 pulgadas. Entonces, acá vamos a utilizar, a ver, una cuantía de 0.030, ¿no? Esta de acá. Y en grado 40 sería esta, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos, cuando tengamos las juntas también, la junta de separación, en un determinado tanque, ¿no? Por ejemplo, los tanques son muy grandes, entonces en esos tanques pues vamos a requerir una junta de separación, ¿no? Y mediante water stop, ¿no? Entonces, en esos casos, pues nosotros vamos a colocar este tipo de cuantías, ¿no? Entonces, por ejemplo, de 20 a 30, ¿no? El FT, vamos a utilizar lo mismo en el grado 60, y luego de 30 a 40, ¿no? FT, vamos a poner acá 0.40, ¿no? Entonces, mayores a 40, por ejemplo, vamos a utilizar 0.0050, ¿no? Entonces, estas recomendaciones, estas cuantías vamos a verificar una vez que realicemos el diseño obtenido pues en el programa, ¿no? Vamos a calcular y al final vamos a llegar a un ratio, una cuantía mínima, y lo verificamos, ¿no? Entonces, si nuestra cuantía sale menor que esta, entonces nosotros tendríamos que considerar estos valores, ¿no? Estos valores. ¿Qué pasa si la cuantía mínima que nosotros vamos a obtener en nuestros cálculos? Entonces, en esos casos, cuando sale mayor a esta, entonces tendríamos que utilizar nuestra cuantía, ¿no? Que es mayor que estos valores. Entonces, son algunas recomendaciones según la norma ACI, ¿no? Que son muy importantes. Ahora, según la retracción plástica, por ejemplo, aquí sería lo siguiente. A ver, cuando nosotros tengamos una losa en un determinado proyecto, ¿no? Si ya el concreto se ha vaciado, entonces, bueno, tenemos un espesor determinado. Esto va a ocurrir, por ejemplo, en un lugar, no sé, de repente, ¿no? Por el tema solar, ¿no? Esto va a afectar a la losa, ¿no? Entonces, la retracción plástica va a generar, una vez que empiece a evaporar el agua, pues, ¿no? En un lugar caloroso, ¿no? Un determinado proyecto, pues esto va a ocurrir de unas 6 horas después de haber colocado el concreto, ¿no? Entonces, aquí, en este tiempo, se va a generarse, pues, esto de acá, ¿no? La retracción plástica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cómo es que todo el agua, ¿no? Del concreto, ¿no? Va a evaporarse, ¿no? Va a tratar de salir hacia el exterior, ¿no? Sobre la losa y va a evaporar, ¿no? Entonces, esto, pues, al evaporarse tan rápidamente, sin no haberlo protegido el concreto, esto, pues, va a generarse estas fisuras o microfisuras en esta parte de aquí, ¿no? La parte superior de la losa. Entonces, esto va a generar. Esto, cuando ocurre, por ejemplo, estas se dañan los elementos superficiales en las losas, sobre todo, ¿no? Y también se da, pues, en los muros, ¿no? Pero muy pocas veces se da en los muros, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, esto ocurre también cuando los vaciados se realicen con vientos, o en climas muy secos o en épocas muy calurosas, ¿no? Entonces, según este tipo o el tipo del proyecto que se va a ejecutar o que se va a realizar, pues también hay que realizar en qué momentos hay que realizar el vaciado de concreto, ¿no? En la etapa del proceso constructivo, ¿no? Justamente, pues, para poder evitar este tipo de problemas. Entonces, bueno, el equipo técnico encargado de una entidad, ¿no? Pues de una constructora, ¿no? Entidades ejecutoras, van a poder planificar, pues, según el estudio que han hecho el climatológico, ¿no? Van a programar un vaciado, pues, ¿no? En su momento y el tiempo, ¿no? En qué momento van a vaciar. Y esto también se agrava, por ejemplo, por un
mal curado, ¿no? Puede ser que un curado muy prematuro, o de repente un curado no adecuado, muy tarde, ¿no? ¿No? Muy tarde. Entonces, son formas que hay que prever, pues, para evitar este tipo de fisuraciones, ¿no? Para evitar este tipo de fisuraciones. Más que todo nos recomienda por el caso de un proceso constructivo, ¿no? Todo eso hay que tener en cuenta para este tipo de estructuras, ya que esto, pues, este tipo de estructuras va a llevar, va a contener el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando filtra el agua, ¿no? Entonces, eso va a generar problemas, en fin, ¿no? Entonces, hay que prever también, pues, no todo, no solamente en el diseño, sino en la etapa de construcción, ¿no? Para que al final, pues, que quede el producto en una condición adecuada, ¿no? Óptima. La retracción plástica, bueno, ¿no? Estamos viendo nosotros, pues, en caso de patologías, ¿no? Entonces, aquí, el otro sería la retracción plástica, los efectos que se genera, pues, ¿no? Entonces, como podemos observar en esta pequeña imagen, ya que una vez haber, ¿no? secado el concreto, ¿no? va a generarse pues microfisuras o fisuras, ¿no? Entonces, esto se da en el siguiente caso, produce en estas fisuras pueden ser las profundas pueden variar, ¿no? Las microfisuras o fisuras, la profundidad pueden ser variables, ¿no? Dependerá de cómo se ha hecho el proceso de vaciado. Luego se pueden cerrar antes del fraguado, ¿no? Por ejemplo, si uno, no sé, nosotros de repente lo notamos después de vaciado que están generándose pequeñas fisuras, entonces vemos que el concreto aún no está suficientemente fraguado, podemos hacer mejorar, ¿no? Para evitar el fraguado, quizás realizar unos frotachados, otra vez la otra pasada arreglado, ¿no? Justamente para poder sellar eso, ¿no? Entonces, con eso podemos minimizar esas fisuraciones. Lo otro sería, por ejemplo, eso que no afecta, bueno, estas fisuras pues no va a afectar, digamos, estructuralmente, sino que en algunos casos se podría darse, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar si estas fisuras llegue a, o que choque con el acero, ¿no? Entonces, como va a estar vacío las fisuras, ¿no? Mediante ello, pues podría llegar el aire, otro tipo de elementos que pueden malograr el acero, ¿no? En este caso, eh, los sulfatos y puede generarse corrosiones del acero, ¿no? Con el tiempo. Bueno, también hoy en día existen pues algunos materiales para poder sellar, ¿no? Fisuraciones. También podríamos realizar, ¿no? Para poder sellar estas fisuras y evitar pues algunos problemas en el futuro, ¿no? Luego, ¿no? Esto también se produce, por ejemplo, cuando el encofrado o desencofrado son muy prematuros, ¿no? Cuando de repente desencoframos antes de tiempo, por la vibración y todo eso, se podría generar estas retracciones plásticas. Bien, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para este tipo de estructuras, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se debe solucionar? Las soluciones se deberían dar, por ejemplo, de la siguiente manera. Algunas de ellas. Por ejemplo, acá una losa, podríamos mencionar, ¿no? Donde está realizando un curado, ¿no? Este curado puede ser con agua, o puede ser también aplicada pues unos aditivos para poder evitar la evaporación muy temprana del agua, ¿no? Entonces, para evitar que salga el agua del concreto, pues hay que sellarlas mediante unos aditivos, ¿no? Unas membranas, unos selladores. Entonces, por ejemplo, otro sería proteger la barrera del viento, quizás para evitar que corra, ¿no? Hacer una muralla perimetral de las losas, de repente cubrir con unas mantas, ¿no? Especiales para las losas, o de repente cubrir con arena y mojar el agua, ¿no? Entonces, de tal manera que el agua, la arena, pues mantiene el agua y que va a mantener también que se evapore tan rápidamente, ¿no? El agua del concreto, ¿no? Bueno, de esa manera, pues nosotros disminuiríamos la temperatura que se va a generar, ¿no? En concreto, vaciados masivos, dependiendo del tipo de, ¿no? proyecto, ¿no? Ahora, para el curado inicial, pues hay que esperar por lo menos un tiempo de fraguado, ¿no? 4 horas como mínimo, dependiendo qué tipo de concreto, la ubicación, el clima, pues se podría no realizar el curado, ¿no? Entonces, son cositas importantes que se debe tener en cuenta. Ahora, en este caso, ya veríamos nosotros el tema de contracción térmica inicial para los muros. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos mencionar lo siguiente. La reacción exotérmica debido a la hidratación de concreto, ¿no?
¿Qué más? El alto calor de hidratación, eso es lo que vimos en la losa, ¿no? Y también, ¿no? Que el calor que se va a generar a través de la superficie de concreto, pues, ¿no? Podríamos reducir esas temperaturas altas que se va a generar pues, el concreto mediante eh, algunos aditivos. De repente, cuando el concreto masivo tiene un espesor mayor, por ejemplo, en los muros de contenciones, otro tipo de sistemas estructurales, suelen utilizar unos tubos internos para poder echar el agua, ¿no? Y así pues para poder, digamos, enfriar el concreto y evitar estas fisuraciones que se pueden ocasionar a la estructura, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? Esto va a depender mucho el tipo o la cantidad de cemento, ¿no? ¿Qué tipo de cemento se va a utilizar en un determinado lugar? No es que un tipo de cemento va a utilizar para todos los proyectos que yo voy a requerir, ¿no? Sino, según el estudio de suelos, van a poder determinar, ¿no? Las características del cemento a utilizar, ¿no? El tipo de cemento a utilizar, con la cual pues se va a proyectar el tipo del concreto o la resistencia del concreto que se va a utilizar. Ahora, este tipo de fisuraciones en los muros se va a dar, por ejemplo, en este tiempo, del primer día al quinto día, ¿no? Eso va a dar. Ahora, ¿cómo es que hace fisuraciones en muros delgados? Aquí, por ejemplo, podemos ver un muro delgado, de espesor delgado, y estas fisuraciones se va a dar en la base, ¿no? Pues, se va a dar en la base, de forma vertical. No sé si habrán notado en algún momento de esta manera, ¿no? Estos casi no se va a notar. Y en muros de espesor mayor o de espesor grueso, en este caso de mayor espesor, por lo general las fisuras ya no son netamente verticales, sino ya son, digamos, inclinadas, ¿no? O un poco diagonales. ¿Ok? Entonces, son cosas que se van a dar, ¿no? Cuando no se hace un control adecuado en el proceso constructivo. Ahora, los efectos, por ejemplo, en el caso que se va a dar aquí, eh, por lo general, si nosotros podríamos medir estos anchos de las fisuraciones o microfisuraciones, están pues más o menos a este rango, ¿no? Punto 15 a punto 30 milímetros, normalmente, ¿no? Y las fisuras normalmente son paralelas, por lo general, hacia el muro, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá de muros de poca altura, podríamos llamarlo aquí, las fisuras que se van a dar de esta manera, ¿no? Casi 100% de lo largo, ¿no? Y muros de mayor altura, por ejemplo, muros esbeltos, muros altos, va a llegar a una cierta parte, ¿no? La fisuración. Que entonces, cuando genera este tipo de fisuraciones, nosotros vamos a tener un muro, por decir, a ver, vamos a tener un muro, por decir, no sé, un muro por acá. Entonces, yo voy a tener de repente fisuraciones por acá, ¿no? Por acá. Y de repente esta fisuración de alguna manera va a sobrepasar al otro extremo, la cara del muro. Entonces yo podría tener filtración, por ejemplo acá tengo el nivel del agua, ¿no? El nivel del agua. Entonces esta agua podría filtrar por acá, ¿no? Podría filtrar y va a salir por acá, ¿no? Entonces estas son cosas que se pueden generar para este tipo de contenedor líquido. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo nosotros podemos prever este tipo de contracciones? Por ejemplo, aquí nosotros podemos prever nuestra recomendación, algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, bajos, digamos, bajo contenido de reacción del calor del cemento, quizás, ¿no? El otro sería reducir la velocidad de enfriamiento superficial, ¿no? En este caso, con un adecuado encofrado, bueno, que permita, pues, un encofrado que tenga unos orificios o unos sistemas que me permita, pues, echar el agua mediante ese sistema, de tal manera poder enfriar el volumen masivo del concreto, ¿no? Luego, pues, no, utilizar el cemento de calor de bajo calor de hidratación, ¿no? Esto va a depender del tipo de cemento también, como mencionamos aquí. Y otro sería, por ejemplo,
los agregados de bajo coeficiente de dilatación, ¿no? El tipo o el tamaño del agregado que se va a requerir para un determinado proyecto, en este caso para dicha estructura, ¿no? ¿Qué tipo de estructura va a vaciar? Según eso yo podría solicitar un concreto con un determinado de medidas de agregado, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes. Luego, la armadura superficial, ¿no? Es, digamos, pues, de repente son muy distanciados, ¿no? Entonces, de repente, en este caso, podríamos colocar a menor distancia las separaciones verticales y horizontales, ¿no? Eso va a depender mucho según el diseño y el criterio de cada calculista, cómo considerar las separaciones de los aceros. Entonces, nosotros vamos a ver cuando lleguemos a la etapa de diseño estos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Luego, pues para poder prever estas contracciones o fisuraciones verticales y horizontales en las losas, pues debe considerarse un curado adecuado en su tiempo, utilizar algunos elementos, quizás algunos aditivos o elementos químicos para proteger el concreto, no, o quizás simplemente utilizar algunas mantas o arenas quizás y echar el agua, ¿no? Entonces, pues, son cosas así, ¿no? A veces echar un elemento químico, unas membranas para poder sellar el concreto, genera también una capa de plasticidad, ¿no? Y con el tiempo esas también, como plástico, generan algunos defectos, ¿no? Algunos problemas. Entonces, son cosas que uno puede determinar en campo bajo la coordinación con el equipo técnico, ¿no? Como ejecutores. Por lo último sería la junta de contracciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, si los muros o las losas que yo voy a determinar un vaciado masivo, además yo debo considerar juntas de separaciones. Ahora, si nosotros vamos a hacer una junta de separación para estructuras que van a contener agua, en esos casos, pues tendremos que utilizar el water stop, ¿no? En las juntas. Bueno, aquí algunas imágenes de un tanque circular, es un reservorio con una capacidad de 2.500 metros cúbicos, es un caso real, ¿ya? Tiene un espesor de 35 centímetros, por lo cual, debido a estas ocurrencias eh, en la base del tanque, justo lo que hemos mencionado hace un momento, la fisuración en la base, ¿no? Como es un muro alto, pues esta fisuración se ha dado pues en la base. Y al investigar han encontrado pues 32 fisuraciones verticales, ¿no? Por donde pues al momento de hacer una prueba de estanquidad del líquido pues ha generado filtraciones. Y desde un determinado tiempo se puede notar estas filtraciones a base de humedad hacia el exterior, ¿no? Entonces de esa manera pues uno se percata de cómo está hecho una estructura en la etapa de ejecución, ¿no? Si yo de repente en mi etapa de diseño se consideran algunas recomendaciones, ¿no? ¿No? Que quizás no puntuales, pero en la etapa de diseño, pues en caso de las estructuras de armaduras, todo eso, pues están bien plasmadas, pero en la etapa de ejecución, pues no lo han considerado, ¿no? Prever los puntos que hemos visto. Y entonces, con el tiempo se va a generar así, ¿no? Y va a generar filtraciones de agua. Bueno, esta investigación se ha dado, esta foto desde el año, a ver, del 2021, ¿no? Bien. Ahora, aquí podemos notar mucho más claro, ¿no? Es cómo es que el agua, por ejemplo, en la base, ¿no? Tengo un reservorio en su base, una filtración, ¿no? Diferentes alturas. Acá la altura es menor, acá es un poco mayor, acá es más mayor, ¿no? Entonces, ahora, este tipo de problemas, pues, ¿no? Va a generar para poder reparar un sobrecosto, ¿no? Entonces, de eso uno no requeriría a llegar a ese punto, ¿no? Por ende, antes de realizar este, el proceso constructivo, por ejemplo, digamos, para el vaciado de las tapas o el techo, debería hacerse la prueba antes de realizar con los siguientes procesos o las partidas que van a continuar o que están amarradas sobre el procedimiento pues primero ver, ¿no? La estanqueidad de agua y ver si es que hay filtraciones, ¿no? Si no, antes de continuar, pues dar algunas soluciones y repararlas y tomar decisiones, ¿no? Bueno, en el caso del ataque químico, bueno, en este caso ya serían también, por ejemplo, esto se va a dar más que todo según la ubicación del tipo del proyecto, dónde está ubicado el proyecto, ¿no? En dónde y va a estar ubicado el proyecto. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, existe una presencia de humedad, por ejemplo, ¿no? En un lugar determinado de mucha humedad, de repente voy a utilizar
digamos, cementos correspondientes, va a utilizar un cemento que corresponda o que tenga, digamos, mayor pozolana, relacionado pues para salitres o mayor contenido de humedad, ¿no? Entonces, voy a utilizar ese tipo de cementos. Eh, Luego usaremos también algunos productos químicos como aditivos, y también se utilizará, ¿no? Se podría utilizar, a ver, algunas protecciones en la base, ¿no? En la cimentación, para evitar justamente la agresión que puede tener los ataques químicos hacia la estructura, ¿no? Entonces, lo importante aquí es prever agresión. ¿Qué más, por ejemplo? Nos dice acá, la agresión se activa al aumentar la temperatura, ¿no? La velocidad de reacción se duplican calores, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Bueno, esto se va a dar, pues, bueno, no sé, un proyecto que está de repente cerca de la playa, ah, de repente otro tipo de estructura destinado para contener otro tipo de materiales. Por lo general esto se va a dar en las cimentaciones, ¿no? Entonces, lo principal es velar por las cimentaciones. El otro sería, por ejemplo, el tema de carbonatación, ¿no? El ataque de sulfatos y reacción álcali del agregado, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, para el caso de los agregados, también, pues, antes de realizar el proceso de preparación del concreto, eh, también hay que ver qué tipo de agregado voy a usar, ¿no? De repente realizar unos ensayos de laboratorio para poder determinar qué elementos químicos puede contener este material, ¿no? Para poder garantizar, ¿no? Tanto agregado grueso como agregado fino. Más que todo, podríamos apreciar, bueno, son algunas imágenes de unos tanques elevados, de cómo con el tiempo este tipo de estructuras, debido al ataque químico, se va a generarse, por ejemplo, ¿no? Al oxidarse el fierro, pues va a generarse, ¿no? El fierro, ¿no? Si va a aumentar el volumen, al aumentar el volumen, pues va a reventar el concreto, ¿no? Como podemos notar. Y por lo tanto, en un determinado tanque observamos estas varias fallas, ¿no? Varios problemas de esto. Entonces, quizás, dependiendo la evaluación en campo, el tipo de la estructura, eh, algunas investigaciones que se pueden realizar para poder dar solución y repararlas, pues es, ¿no? Los tanques, los reservorios y los tanques elevados, ¿no? Si es para poder reparar, igual hay que hacer estudio, ¿no? Si es para poder hacer una estructura, dependerá según el tipo de evaluación que se va a dar, ¿no? Y al final, pues van a determinar una conclusión si es una reparación o es un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, son cosas así, que se puede generar problemas, pues, a la estructura, ¿no? Por lo general, este tipo de tanques, como mínimo, suelen diseñarse, ¿no? 20 años, ¿no? Considerando. Bien, bien, entonces ahí en esa parte hemos terminado lo que es algunas recomendaciones de la normativa ACI, ¿no? Ahora vamos a ver algunos puntos, a ver, para poder pasar con el siguiente paso, ¿no? Lo que es el predimensionamiento. Bien, a ver, por favor, hasta aquí, no sé si hay alguna consulta, por favor, para poder continuar. Todo claro hasta ahora. Bien, muchas gracias.